Profesora, compañeros, muy buenas tardes para todos y todas. El presente trabajo de investigación que les compartiré el día de hoy está titulado El paisaje bajo las aguas del progreso y el resurgimiento del habitar, de Paula Alejandra Varela Jaramillo, y es presentado por Lady Joana Pinzón Roballo. Importante destacar que Paula es egresada de nuestra maestría de la línea de construcción social del espacio. Iniciaremos por socializar el problema social que plantea Paula en su investigación. Antes de eso, quisiera aclarar y destacar que el ejercicio de investigación de la autora tiene una particularidad y es biográfico, autobiográfico. Fue una construcción propia donde ella se involucra y es protagonista de la investigación, por lo cual gran parte de ello se va a destacar y se va a dar a conocer dentro de la investigación y pues se ahondará más adelante. Dentro del problema social hay tres grandes apartados que la autora busca problematizar. El primero es habitar el espacio geográfico, como la relación entre el hombre y la tierra. Allí se destaca particularmente que la autora va más allá de romper un poco con ese determinismo donde el espacio geográfico parecía algo concebido, algo que no se ha transformado, para decir precisamente que ese espacio geográfico está lleno o está contenido de la relación y la forma en que el hombre lo concibe, la forma en que el hombre se relaciona dentro de su espacio. El segundo concepto va a ser el habitar, que también es estudiado como constitutivo de los sentidos del lugar. Esta categoría, porque así se va a asumir dentro del eje teórico de la investigación, es una categoría importante en la medida que ese habitar va a estar cargado de los sentidos de las personas, particularmente de quienes trabajan con la autora en la investigación, que son habitantes del municipio de Guatavita, Cundinamarca. Y finalmente, uno de los elementos a destacar también es la vida cotidiana, que también va a ser una categoría, pero una categoría que toma aspectos emergentes y está precisamente anclado a las rupturas, a las formas de transformación que se dan en un lugar como este, que fue sujeto de unos cambios, de unos traslados físicos, espaciales, que pues van a cambiar también esas formas de apropiación, esas formas de construcción y esas formas de concebir y apropiar el espacio geográfico de este lugar. La pregunta de investigación con la que Paula va a transitar por todo su proyecto es conocida o se destaca cómo ha sido la construcción del paisaje del municipio de Guatavita, Cundinamarca, desde el habitar de sus pobladores. Recordar pues que estas dos palabras, paisaje y habitar, van a ser las categorías del marco investigativo, del corte teórico de la investigación que Paula va a llevar a cabo. Los objetivos de la investigación. El objetivo general va a ser narrar los modos de habitar a partir de los cuales se ha construido el paisaje en el municipio de Guatavita. Para llegar y para construir este objetivo general que se plantea la autora, busca o trasciende a tres objetivos particulares, tres objetivos específicos. El primero de ellos va a ser interpretar los modos en que el paisaje del municipio ha sido construido después de la inundación de la cabecera municipal en el año 1967. Importante destacar allí que, perdón, ese es el marco de tiempo desde el cual va a partir Paula, porque es una transformación, una ruptura, como lo enuncia ella en su trabajo investigativo, entre el vivir, el habitar en esa Guatavita la vieja para trasladarse a Guatavita la nueva, lo cual no solo implicó un cambio espacial, un mudarse de un escenario geográfico a otro, sino que con ello trajo una serie de implicaciones, transformaciones en los modos de vida y de apropiación del espacio para los habitantes. El segundo objetivo va a estar precisamente relacionado con ello y es describir cómo se da esa categoría del habitar en el municipio de Guatavita desde las historias de vida de las personas con quien ella va a trabajar.
El tercer objetivo va a estar vinculado con crear el diseño para la realización de una instalación en el municipio que exprese las maneras como se ha construido y muy importante también allí destacarlo, cómo se ha concebido el paisaje en estos dos escenarios temporales y geoespaciales. Dentro de los referentes teóricos de los cuales va a abordar la autora, digamos que el eje trascendental y que va a cobijar cada una de las discusiones que van a girar en torno a esta investigación es la geografía de la vida cotidiana. La geografía de la vida cotidiana va a estar vinculada con esos modos de relación, con esas prácticas cotidianas, con esas formas de parentesco, con esas formas de relación, de trabajar la tierra que tienen los habitantes de este lugar. Y para ello, la autora se va a remitir a dos categorías fundamentales. De un lado, el paisaje romántico, es decir, concebido precisamente desde ese acto de cómo yo imagino mi espacio, cómo lo represento, cuáles son esos sentires, esas emociones, esos conocimientos que se constituyen alrededor de las formas como se va a relacionar con el paisaje. Y ese paisaje evocado que está un poco vinculado a la forma como se interpreta, cómo se piensa, cómo se concibe este paisaje de Guatavita, que pues particularmente y la autora lo exalta, está vinculado con el agua, ¿no? Independientemente de las mudanzas, por darle algún término, ¿sí? De esos traslados que se generan a través del tiempo por ciertas novedades, la relación de los habitantes va a estar anclado con el agua, con las historias alrededor de ello. Y el habitar es precisamente esas formas de cómo se concibe, de cómo se vive dentro de ese lugar, dentro de Guatavita, y allí la autora empieza a dar unos tintes, unas luces de qué es lo que se va a encontrar precisamente en la investigación, y ella va a decir, hay muchos modos de habitar, porque la forma en que yo concibo, la forma en que él, en que ella interpretan y viven el espacio, lo habitan, lo conciben, van a ser muy diferentes y lo vincula con un rincón del mundo, ese escenario donde solo se desarrollan unas prácticas particulares, específicas, que son importantes de relacionar. Aquí cabe agregar otro elemento y es que el trabajo investigativo de la geografía cotidiana está vinculado precisamente con esa geografía de la percepción, de los colores, de la interpretación, de la relación y de cómo se concibe este espacio. Pues digamos que acá me apresuro un poco, aparte de las conclusiones que va a tener la autora, pero es importante porque ella las asume dentro de lo teórico, ¿no? Entonces, ella va a decir que a partir del trabajo investigativo que ella tiene y que pues está anclado a la lectura de precisamente el paisaje y el habitar, van a surgir unas categorías emergentes que son importantes pues de socializar y de trabajar allí. Entonces, primero, ella dice que una de las categorías emergentes que se encuentra en su investigación es el paisaje ritual. Ese paisaje ritual lo va a vincular con esas formas de vida cotidianas relacionadas con la religión, con la fe, con los mitos, lo habla con las prácticas que tienen las personas de asistir a la iglesia, al cementerio y todas las oraciones y pues sí, todo el escenario de fe que circunda y que es importante porque desde allí también se concibe y se interpreta y se entiende el paisaje. Va a hablar de una segunda categoría emergente que es el palimpsesto evocado y allí lo que va a decir es que este palimpsesto evocado es la posibilidad de entender que la reescritura espacial no solo se da como un fenómeno físico, sino que es también un acontecimiento evocativo a partir del cual los seres humanos pues superponen unas capas de experiencia, es decir, las formas en que cada quien ha vivido y ha entendido y ha concebido el paisaje y que por ello hay una construcción propia pero también colectiva del paisaje y no una construcción única, ¿sí? Sino que pues cada quien ha vivido de una forma distinta y a eso ella lo va a llamar la generación del traslado, que está particularmente relacionado con el traslado de las comunidades del pueblo de Guatavita la Vieja en 1967 a Guatavita la Nueva, que tiene una nueva estructura, unas nuevas formas de vida. La sola arquitectura del lugar da cuenta de una transformación.
y un horizonte interior que ella lo vincula, lo menciona como un hallazgo de la narrativa, donde el paisaje puede ser concebido y entendido como un milagro, ¿no? Allí hace una comparación de esos valores binarios entre lo profano, lo sagrado, la soledad, la compañía, la montaña, la casa, y pues cómo estos se convierten en unos escenarios de tranquilidad y de armonía dentro de las formas de relación. Eh, Acá sí, pues me detendré un poco más porque el objetivo de la exposición es precisamente dar cuenta y un poco interpretar y pues y cuestionar también cómo fue la investigación, la metodología de la investigación, pero ese cuestionar más remitido a la forma como yo me estoy pensando en mi investigación, que tiene muchos elementos de proximidad con los que plantea la autora dentro de esta investigación. Bueno, entonces partiré por presentar quiénes fueron los sujetos de la investigación de la autora. Ella habla de 5 experiencias de habitantes de Guatavita, de diferentes edades, con diferentes recorridos, con diferentes experiencias y con diferentes formas de vida, lo cual es un elemento a exaltar, porque a lo largo de la investigación la autora va a decir que uno de sus propósitos es precisamente darle una mirada holística, darle una mirada comparativa a los discursos y las narrativas de las personas y pues he ahí el objeto de por qué toma diferentes edades. Las personas que contribuyen en su investigación oscilan en diferentes edades y no en las mismas. Y además de ello, pues las experiencias y las formas de entender los cambios y esta geografía del traslado son distintas. Allí, un segundo lugar, un segundo sujeto en la investigación es precisamente la autora, Alejandra, y me parece importante detenerme un poco y es el valor de la experiencia autobiográfica de la autora. Todos los sentires que la autora quiere referenciar, que quiere evidenciar dentro de su investigación, hacen una apertura con la propia autobiografía de ella al inicio de la investigación. Entonces ella va a contar cuál fue su experiencia, cuáles son sus percepciones, sus emociones, sus sentimientos cuando recuerda y se piensa lo que fue vivir en Guatavita, ¿no? Entonces, a modo general, ella cuenta que a sus 4 años de edad, junto con su padre, su hermano y su mamá, regresa a Guatavita y allí ella empieza a evocar un relato bastante emocional y sentido de cada uno de los lugares que la construyeron, que le permitieron vivenciar en este lugar, ¿no? Entre ellos su casa, su escuela, la zona verde donde jugaba fútbol con sus compañeros y también empieza a dar cuenta de cuáles son las construcciones y los sentires alrededor de un municipio tan pequeño, ¿no? Entonces, cómo el hecho de que sea un municipio se manifiesta y se proyecta como un lugar de seguridad, como un lugar en el que pues no hay ningún peligro, evoca también los detalles de la humildad, los detalles de vivir, de jugar, de conocerse, es decir, cómo ella concibe Guatavita y ese va a ser uno de los elementos que ella entra a interpelarse a lo largo de la investigación. Cuando ella hace un ejercicio comparativo y de sistematización de sus ideas, va a decir que uno de los elementos más difíciles va a ser romper con el ideal que ella tiene de Guatavita y darse cuenta que hay otros ideales y otros sentires frente a este lugar. Entonces, para ello, pues la autora basa y sustenta el hecho de que toda su investigación esté escrita en primera persona, desde la teoría de Leonor Arfush, para decir y resaltar la pertinencia de los trabajos autobiográficos en este tipo de investigaciones. Y finalmente va a ser una ilustración de las historias de vida a partir del linograbado, ¿sí? Entonces recordando también la experiencia de su bisabuela y el trabajo familiar que se albergó allí. La autora se va a posicionar desde el enfoque cualitativo y para ello retoma 2 premisas fundamentales que pues las coloco de forma textual aquí porque para mí son también fundamentales del por qué el trabajo cualitativo aporta y fortalece este tipo de investigaciones. La primera, ella lo va a enunciar que pues el trabajo cualitativo permite
evocar un contexto histórico, cultural, donde se proporciona un entendimiento alrededor de la producción de conocimiento como aquello que es construido desde el límite de las subjetividades de quienes participan investigando y de quien investiga, ¿no? Entonces es ver que las interpretaciones y las visiones alrededor de un tema, alrededor de una discusión, son fundamentales para el ejercicio comparativo, interpretativo y analítico de una investigación, pero no solamente van a quedar remitidas frente a quién es investigado, sino también cómo me interpelo y cómo me cuestiono quien investiga, ¿no? Y cuál es mi posición frente a la investigación, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi interpretación? Yo qué pienso, cómo lo concibo, pero también qué modificaciones hay dentro de mí como investigador. Y la segunda exalta cómo pues, la investigación cualitativa es un fenómeno que permite conocer y dar cuenta de los testimonios, las emociones y las situaciones de las personas. Creo que pues este apartado es fundamental si uno lo relaciona con el objetivo teórico de la autora y es precisamente conocer cuáles son esos sentimientos, cuáles son esas emociones alrededor del lugar y del habitar, que es lo que ella quiere conocer, lo que quiere interpretar alrededor de las personas con quienes trabaja. Uno de sus elementos fundamentales allí es el trabajo de campo como narrativa. Importante destacar que fue con 10 habitantes del municipio, con los que sostenía pues encuentros, charlas cortas, pero digamos que no generaban un escenario de presión, sino que por lo tanto eran muy fluidas, muy dinámicas con las personas y pues que salen muchas experiencias. Aquí también cabe destacar que el trabajo se hacía los fines de semana durante 4 meses, es el trabajo de la autora, entonces pues allí con cada una de esas familias, con cada una de esas personas, pues surgían elementos que eran totalmente distintos a otros y pues que ayudaban a entender que el habitar y el comprender y el relacionarse con el espacio y concebir el paisaje, pues va a ser una mirada bastante holística porque cada quien lo va a concebir de una forma muy distinta, ¿no? De hecho, la autora daba pues como citaba una entrevista que me parecía fundamental porque uno muchas veces como investigador esencializa muchas cosas y ella decía que se encontraba con una abuelita que agradecía haber salido de Guatavita la vieja a Guatavita la nueva porque pues sus condiciones de vida habían cambiado, ¿no? Y pues inicialmente para la autora ella entraba en la crítica directa, decir pues que en la Guatavita la nueva estaba permeado ya por también un escenario de modernización, de intervención del turismo, llamémoslo así, del capital, que entraba en choque, en discordia, pues con las formas de concebir tradicionales del paisaje, de las prácticas, pues de sus habitantes y que eso es algo que como investigador lo debe a uno interpelar y hacer repensar las formas en que está entendiendo pues su trabajo de investigación. Así de forma rápida, los principales temas que trabajaba la autora con quienes se reunía los fines de semana eran los paisajes recordados por algún evento de la vida personal, ya fuera la iglesia, el cementerio, el colegio, bueno, la montaña, la laguna, cuáles eran las rutinas, las costumbres, los paisajes ¿sí? que se albergaban, que se anclaban alrededor precisamente de estos espacios. ¿Qué recuerdos había de esa Guatavita la vieja? ¿Qué vivieron allí y cómo llega a modificarse con la nueva? Los significados y sentidos construidos alrededor del paisaje desde la experiencia vivida y los paisajes recordados antes de llegar a establecerse en Guatavita, la nueva. Importante, bueno, todo este entramado ya un poco está relacionado o estuvo soportado en 3 técnicas de investigación fundamentales que abordó la autora. La primera, pues la entrevista a profundidad. Allí ella decía que pues previamente a la realización de las entrevistas, pues ella tenía unos ejes de discusión ya planteados, relacionados con sus objetivos, con su planteamiento teórico, y pues daban y apuntaban a trabajar con las personas con quienes lo hacían cada 8 días. La observación participante, entonces creo que es una de las técnicas más fuertes que tiene la autora porque fue adentrarse de lleno en las prácticas cotidianas de las personas y revivir un poco eso que en su biografía pues la conmueve y la interpela.
Entonces, ella lo que dentro de sus prácticas con la comunidad lo que más destacaba era pues precisamente acompañar a su bisabuela a misa, ir al cementerio, a la represa, a la montaña, al colegio, a todos esos lugares que tienen una construcción especial para las personas del municipio y apoyó esa observación participante pues con notas de campo, ¿sí? Los conocidos diarios de campo que para ella fueron fundamentales a la hora de entablar la sistematización de la investigación. Luego, pues está todo el análisis documental, la revisión documental que hace la autora. Ella habla de trabajar con material audiovisual, con material de prensa, con radiófonos y pues con algunos relatos que toma particularmente de periódicos para contrastar la forma en y que eso también es muy valioso en los resultados de la investigación, porque mientras para la comunidad pasar de Guatavita la Vieja a Guatavita la Nueva significaba una ruptura con su territorio, con su espacio, para los personajes modernos y las clases altas de nuestro país, hacía parte de una forma de sacar del atraso y de la tribalidad a las personas que habitaban allí. Algo que también se exalta de esta investigación es la forma de la sistematización de la información y que es importante conocerlo y analizarlo porque muchas veces como investigadores uno no sabe qué hacer con tanta información y la autora pues da un ejemplo de cómo ella sistematizó esa información. Primero, hace una sistematización de la información básica de las personas, dónde viven, cuántos años tienen, a qué se dedican, luego, relaciona en la época en la que suceden hechos importantes, palabras clave, retoma fragmentos textuales de las entrevistas, de apartados de periódicos y finalmente, que siento que es el paso de este metodológico a la construcción del análisis de la investigación, va a ser establecer una relación con el marco teórico, ¿sí? Entonces, es cómo esa información o qué de esa información que ella recopiló, trabajó con la comunidad, pues puede ser vinculada en un análisis conjunto con las categorías de análisis que plantea y es de allí precisamente de donde van a nacer, de donde van a salir las categorías emergentes que puede plantear la autora porque es algo novedoso dentro de su investigación. Dentro de los resultados y principales conclusiones, no las doy todas, pero exalto las principales. Una va a ser los modos en que los habitantes han construido el paisaje del municipio y los que se proyectan a partir de la Guatavita la Nueva. Este es un primer resultado que interpela pues, también los prejuicios que han recaído sobre las personas rurales, sobre los habitantes campesinos de estos municipios de la sabana, y es que mientras los habitantes tienen unas percepciones y unas interpretaciones de lo que significó para ellos salir de Guatavita la Vieja a vivir en Guatavita la Nueva, que tenía pues una nueva connotación de arquitectura, de costumbres, de hábitos, para las grandes empresas y muchas personas del país, como ya lo había dicho, pues eso concebía y daba una oportunidad de progreso y de salir del atraso en que se suponía estaban. Por eso, la segunda conclusión de ella va a estar vinculada a cómo esto se va a representar como un nuevo empezar para los habitantes de este espacio. La tercera conclusión, el paisaje proyectado efectivamente revolucionó los modos de habitar y convocó a una diversidad de personas a vivir allí. Esto me parece importantísimo porque este escenario pasó a ser de un lugar netamente rural, de un lugar de trabajo campesino, de un lugar con unas prácticas y sobre todo con unas cosmovisiones frente al agua, frente a la represa, y va a tener una nueva urbanidad, por llamarlo de alguna forma, porque ya no van a estar netamente los pobladores, sino que alrededor de ese paisaje tan importante con el que cuenta Guatavita, pues primero se va a fomentar una nueva arquitectura evidenciada en la construcción de hoteles, restaurantes, artesanías, cafeterías, entre otros, y digámoslo así, como una combinación de personas que viven en el lugar, que lo entienden, que lo conciben y que lo aprecian de formas distintas, ¿no? Aquellos que van al lugar, y Paula lo relaciona,
por descanso, a sus casas lujosas de descanso, tienen una percepción muy distinta a la que tienen pues las personas que habitaron este espacio, que lo han habitado, que han visto las transformaciones, los cambios y sobre todo que han sido sujetos activos de ese proceso de cambio. Una cuarta categoría importante, entonces, habla de los modos en que los habitantes han construido el paisaje como parte de sus vidas, es decir, aquí toma y recobra importancia el habitar, ¿sí? Cómo también se articulan esas formas de tejido social, de construcción social, y pues del habitar de este lugar, que es pues el eje central de la discusión de la autora. Y por último, y siento que es una de las más importantes porque fue lo que uno debería llegar a pensarse en qué me transformó a mí como investigador, es enfrentarse a escuchar por horas las historias de cada participante y engranar cada palabra con el sentido que ellos mismos le daban. ¿Sí? Esto lo obliga a uno como investigador, y lo dice la autora, un poco a desinhibirse de esos imaginarios que uno lleva predispuestos para leer la comunidad, para leer lo que ocurre allí, y es obligarse a entender y a tratar de entender la lectura de ellos, posicionándose dentro de las mentes de ellos. Pero también la autora daba una aclaración particular y era precisamente cuál había sido, ¿sí? Su obligación como autora de entender que la percepción que ella había tenido de Guatavita no era única y que por el contrario habían otras múltiples formas de entender el paisaje. De hecho, se me pasó decirlo, y fue todo, ella asume un trabajo también artístico de representación, de imagen, de cómo se concibe el espacio a través de la imagen, de cómo eso permite hacer lecturas diversas de la forma en que cada persona lo entiende, para entender que pues hay múltiples formas de vivir, de entender, de sentir y de concebir el espacio y también de habitarlo. Bueno, y ya para concluir, hablo de los aportes y reflexiones que deja esta investigación con mi trabajo investigativo. No la colocaba acá, pero siento que fue de entrada la primera concepción o la primera interpelación que me hacía, y es que uno no puede entrar a concebir que los esencialismos o esas visiones premeditadas que uno tiene deben ser el resultado de su investigación, sino que es precisamente un poco soltarse, aventurarse a entender la gente, a entender que la forma en que cada quien concibe esos cambios son diferentes, ¿no? Entonces, por un lado, yo veía como la autora hacía una lectura de la idea de modernización de los habitantes de Aguatavita a partir de lo que pasó en 1967, entonces la discusión ardua entre lo moderno versus lo atrasado, que ella lo hace con todo el proceso de las hidroeléctricas eh, pues la cuestión alrededor del agua, y es, bueno, yo cómo me voy a entender, cómo me voy a pensar eso en la lectura del crecimiento de la ciudad, que la autora lo relaciona con las transformaciones en esas zonas urbanas rurales, en este caso con las zonas francas. En el caso de mi investigación es cómo me voy a entender todo este proceso de modernización del campo, de la agricultura, alrededor de cómo se ha visto y cómo se ve al campesino como un agente, un sujeto atrasado, quedado en el tiempo. Esa es como una de las interpelaciones. La segunda, pues está vinculada con cómo pensarse esas economías grandes en centros urbanos, cuáles son las afectaciones que tiene la llegada, por darle un nombre, del capitalismo, de este neoliberalismo a estas zonas rurales, y cómo las personas, los campesinos, entran en esa dinámica, cuáles son sus desventajas, esas formas un poco de alienación, esas formas de exclusión que han tenido durante el tiempo. La metodología de investigación, primero, pues lo que me he pensado y he planteado para las técnicas, el enfoque, está muy vinculado, de hecho, con lo que plantea la autora. También dentro de mis propósitos está realizar entrevistas, está realizar una observación participante y una revisión documental. Entonces, claro, la autora me da unas pistas para decir, vea, esta es una forma de trabajarlo, pero también qué vacíos quedan y qué otras posibilidades de trabajarlo habría, ¿no? No sé, entonces yo me pensaba un poco
la autora quizás debió haberse aproximado un poco más en la posibilidad de sus medidas a aquellas personas que han sido agentes de esas transformaciones pues en Guatavita. La deconstrucción de imaginarios es lo que yo resaltaba como una de las principales, el hecho de, pues de adentrarse, de también tener la posibilidad de uno posicionarse dentro de la investigación, ¿no? Muchas veces uno le da prioridad al otro, a los otros, pero bueno, ¿y qué pasa conmigo entre la investigación? Me parece un aspecto fundamental de esta investigación. Y finalmente, pues la importancia de trabajar con variedad de población, tanto en edad, género, cosmovisiones, trabajo, sí, porque de allí se puede complementar y se puede ganar una investigación mucho más completa, mucho más holística y más compleja en los procesos de análisis que se pretenden lograr con estas investigaciones. Entonces, muchísimas gracias por pues por la escucha y por el trabajo que pues me escucharon amablemente. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, compañeros.